es Roberto Agustín Folari, este hombre de esta casa, el conductor del Almacén de la Filosofía, miembro de Carta Abierta, docente universitario, y paramos ahí porque si no se nos termina el programa. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hacemos con este lío, Roberto? Bueno, yo creo que hay algunas confusiones importantes, ¿no? Cuando se dice que el Papa actual, Bergoglio, puede haber sido un hombre humilde, pero perfectamente se puede ser un hombre humilde y ser de derecha, ¿no? No hay ninguna contradicción en eso. Es decir, no todos los derechistas son ricos, ni viven como tales. De modo tal que, digamos, la humildad de ningún modo significa que se esté buscando un sistema político que sea, por lo menos en los términos en que nosotros lo pensamos, un mundo, digamos, mejor para los pobres. Él seguramente piensa en un mundo mejor para los pobres, pero en una nueva cristiandad, es decir, en un mundo para los pobres acorde a lo que él cree que sería la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Una lectura conservadora de lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? De modo tal que me parece que la confusión pasa por ese tipo de cosas. Este Papa no tiene nada que ver con Benedicto, si bien hay una cierta continuidad en el sesgo conservador, el estilo es totalmente opuesto, ¿no? Va de lo que era un papa teólogo, que era un teólogo, un intelectual, alguien encerrado en su escritorio, a un hombre que efectivamente quiere meter la Iglesia en el mundo y quiere meterla en relación también con los pobres. Ahora, para hacer un mundo, digamos, de justicia social entendido en los términos de los actuales proyectos políticos latinoamericanos, no, de ninguna manera. Él quiere ponerse en relación con los pobres para hacer, ¿no es cierto?, lo que plantea la doctrina social de la Iglesia, es decir, un capitalismo que se mantenga dentro de él la clara defensa de la libertad de empresa, de la libertad de propiedad, y dentro de esto un mínimo de mejora de las condiciones de los de abajo para que no sean ganados por las doctrinas de izquierda. Roberto, ¿podríamos llegar a pensarlo, entenderlo como una actualización táctica de la Iglesia en este sentido? Sin duda, porque por otro lado es un personaje sumamente histriónico, ¿no? Bergoglio es una persona es un actor prácticamente, ¿no? Es decir, es alguien que hace teatro, ¿no? Esto lo hemos visto en estos días cuando, bueno, tiene que bendecir a la multitud y dice, no, bendíganme ustedes, ¿no? Y cuando le van a besar al niño dice, no, no me lo besen, y cuando se tiene que poner una cruz, no se pone la cruz que habitualmente tiene el Papa. Todos estos son gestos, obviamente, para la televisión, digamos, ¿no? Es decir, no porque quizá él, no los puede sentir o no, eso no lo sabemos ni lo sabe nadie, ¿no? Los que dicen que él es sincero, los que dicen que es falso, ni ellos ni los otros saben esto. Pero lo que sí es claro es que él sabe que la televisión va a estar ahí. Sabe perfectamente. Nunca se ha visto una humildad tan publicitada. Nunca se ha visto gestos de humildad tan para la galería, tan para salir en público, tan para que lo digan los diarios. Es una humildad completamente for export esta que está expresando en estos días, aun cuando efectivamente en él haya algún sentimiento en este sentido. Pero él sabe perfectamente que que todo lo que está diciendo es para que salga para la televisión, y por cierto los que lo eligieron sabían que estaban eligiendo a alguien que intentaría dar una nueva idea de una iglesia que está totalmente replegada, sesgada por enormes problemas de corrupción y de pederastia, y entonces, bueno, tratar de mejorar la imagen pública pasa por entonces apelar a alguien que seguramente va a mezclar digamos, a la iglesia con la sociedad y a la iglesia con los pobres. Ahora, ¿para qué? Para que la iglesia sea la rectora y todo tenga que hacerse de acuerdo con lo que ella piensa y no lo que piensan ni las democracias, ni los partidos políticos, ni los sectores populares. Es decir, esto está claro, ¿no? En ese sentido, la pregunta que ustedes decían, él es efectivamente un peronista. Guardia de Hierro, la organización a que perteneció, es una organización peronista. Ahora, un sector de esta división que hay en el peronismo, en el kirchnerismo, para apreciar a Bergoglio, tiene que ver con que una parte de Guardia de Hierro vino a derivar al kirchnerismo, y otra parte, en cambio, se quedó en una fuerte relación con la derecha, que incluso en la época militar fue muy marcada, digamos, ligazón con Macera, con un nacionalismo de extrema derecha de Macera. Y por tanto con cierto margen de complicidad expresa con la dictadura. Pero yo creo que si se dice que Bergoglio tuvo complicidad con la dictadura, no se dice algo falso para nada, pero se dice poco sobre él,
que además de eso, el suyo es un proyecto, eso es una parte de un proyecto más general, de que no es simplemente el reaccionarismo tradicional, sino que es una iglesia activa en el mundo, una iglesia muy parecida a la de Juan Pablo II. La imagen de él intenta ser parecida, solo que habrá que ver varias cosas, ¿no? Yo estoy hablando del Bergoglio que hemos conocido, de Bergoglio que ha sido primado de la Argentina. Ahora, algo muy distinto es ser papa. Yo creo que hay una confusión de los que creen que el papa está puesto ahí para ver qué hace con la Argentina. No, el papa está puesto ahí para ser papa de todo el mundo, no de la Argentina. Que sea argentino es lo de menos. Ahora ya no es argentino, en algún sentido es ecuménico, y se tiene que ocupar de la iglesia en su conjunto. Esa iglesia tiene severos problemas, él conoce mal la curia vaticana, porque si bien es un hombre astuto y es un hombre inteligente, es un hombre enérgico, todo eso lo es Bergoglio, pero no conoce bien de adentro el Vaticano, y la gran mafia que hay ahí, que es la que obligó prácticamente a Benedicto a renunciar, aquella que está denunciada en este informe que de 200 páginas que Benedicto leyó y que quedó helado con eso. Bueno, esa mafia va a seguir operando y tiene adelante un hombre que le falta un pulmón, que tiene 77 años, o sea que es viejo, 76, 77 es viejo. Se había dicho que no iba, que digamos que él no era ni candidato porque estaba demasiado viejo. Entonces alguien que no tiene ya mucha energía, es alguien que está enfermo y es alguien que conoce mal los pasillos del Vaticano. Se darán cuenta que tiene muchas características que lo hacen bastante poco apto para poder manejar a lo que hay allí. Esto significa que él va a tener que lidiar bastante. Ahora tiene capacidad para lidiar, pero tiene que hacerlo, y va a tener que ocuparse de la iglesia, no de la política latinoamericana. Y si se ocupa de la política latinoamericana, bueno, va a tener respuestas, porque acá tienen frente a varios estados, a organizaciones internacionales donde hegemonizan los sectores, digamos, progresistas, a los cuales él enfrentó aquí. Así que me parece que estamos viendo una figura que tiene una historia, esa historia es inequívoca, es una historia conservadora, es una historia de derecha, digamos, en esto no hay ninguna duda, solo que una derecha populista, una derecha que se mete con la sociedad, que se mete con los pobres, etcétera. No hay ninguna contradicción entre ir a ver a los pobres, pero ir a verlos para proyectos de derecha, digamos, pero es decir, para sostener la diferencia de clase y para oponerse a los proyectos populares hoy existentes en América Latina. Eso es lo que él ha hecho, pero no vaya a saber qué es lo que va a hacer. De las primeras cosas que le pasan es que él está atravesado por contradicciones, como que Cameron lo ataque hoy, ¿no? Porque él defendió Malvinas, porque es un nacionalista, Guardia de Hierro era enormemente nacionalista, y por lo tanto los ingleses hoy están atacando públicamente al nuevo Papa, ¿no? Por sus posiciones a favor de Malvinas Argentina, y en eso está de acuerdo con el gobierno argentino. Roberto, muchísimas gracias y seguramente dará para mucho más. En cualquier momento la seguimos, en cualquier espacio dentro de la programación de la radio. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, Esteban.